En el corazón de Madrid. Bajo el sol implacable de un mediodía de verano. María soltó el micrófono con un estruendo que resonó en la iglesia vacía. El sacerdote, con el rostro enrojecido por la ira, le había gritado que su pecado la expulsaba del coro gospel para siempre, dejando a la joven de 28 años temblando en el altar como si el mundo se hubiera derrumbado a sus pies. Pero esa misma noche, en un bar clandestino, grabó una canción improvisada sobre su amor prohibido que se viralizó en redes sociales, catapultándola a la fama inesperada y convirtiéndola en un ícono de rebeldía que nadie vio venir. María siempre había sido la hija perfecta en la familia conservadora de los López. Criada en un barrio tradicional de la capital española, donde las misas dominicales eran obligatorias y las tradiciones católicas dictaban cada paso. Ella había encontrado refugio en la música sacra. Su voz, profunda y emotiva, llenaba los bancos de la parroquia con himnos que elevaban el espíritu de los feligreses. Pero debajo de esa fachada devota, latía un secreto que la consumía, su amor por Sofía. Una mujer que había conocido en la universidad y que ahora compartía su vida en un pequeño apartamento en Lavapiés. Sofía, de 26 años. Era todo lo contrario a María en apariencia, impulsiva. Con un trabajo en una ONG de derechos humanos que la llevaba a manifestaciones y debates acalorados. Su relación había comenzado como una amistad intensa. Pero pronto se transformó en algo más profundo. Un lazo que desafiaba todo lo que María había aprendido sobre el amor y la moral. Al principio, María lo negó todo, rezando en silencio para que desapareciera esa atracción que la aterrorizaba. Pero el amor no se deja ignorar. Y cada beso robado en la oscuridad aumentaba la culpa que la carcomía. El conflicto estalló cuando un rumor llegó a oídos del sacerdote. Alguien había visto a María y Sofía besándose en un parque. Y la noticia corrió como pólvora en la comunidad. El padre Antonio, un hombre estricto de 60 años que había bautizado a María, la confrontó en privado. «Esto es una abominación», le dijo con voz temblorosa de disgusto. «Si no lo renuncias, no puedes cantar aquí». María, con lágrimas en los ojos, suplicó por comprensión, argumentando que su fe no se contradecía con su amor. Pero el sacerdote fue inflexible, la Iglesia no toleraba desviaciones. Esa expulsión fue el primer golpe. Uno que la dejó sintiéndose sucia y abandonada por Dios. En casa, la tensión con su familia no tardó en explotar. Su madre, doña Carmen, una viuda devota que dependía emocionalmente de la imagen de familia perfecta, la enfrentó esa misma tarde. «¿Cómo pudiste hacernos esto?», gritó. Mientras su hermano mayor, Javier, observaba en silencio con una mezcla de decepción y rabia. Javier, un abogado exitoso de 32 años. Siempre había sido el protector de María. Pero ahora la veía como una traidora a los valores familiares. «Piensa en lo que dirá la gente», le espetó. «Nos arruinarás a todos». María intentó explicar que su amor por Sofía era real, puro. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. La cena familiar se convirtió en un campo de batalla, con acusaciones volando como dagas. Sofía, al enterarse, corrió a su lado. En el apartamento, abrazó a María mientras ésta sollozaba. «No estás sola», le susurró. Pero en su interior, Sofía sentía un miedo creciente. Ella provenía de una familia más liberal. Pero sabía que el peso de la sociedad española, aún conservadora en muchos aspectos, podía aplastarlas. Esa noche, mientras María componía en su guitarra, Sofía la animó a grabar. «Deja que el mundo escuche tu verdad», dijo.
La canción, titulada Amor en sombras, hablaba de un amor oculto que luchaba contra la luz del juicio. Subida a YouTube de manera impulsiva, acumuló miles de vistas en horas. Comentarios de apoyo de la comunidad LGBT contrastaban con insultos de conservadores, creando una tormenta que María no había anticipado. Al día siguiente, el teléfono no paraba de sonar. Periodistas locales querían entrevistas. Y un productor musical independiente contactó a María para ofrecerle un contrato. Pero con la fama llegó el escrutinio. Su familia, al ver el vídeo, la llamó traidora. Doña Carmen sufrió un colapso nervioso, culpando a Sofía de corromper a su hija. Javier amenazó con cortarle el apoyo financiero. María se encontró en una encrucijada: renunciar a Sofía para recuperar la paz familiar, o abrazar su identidad a costa de todo. Cada decisión parecía un sacrificio. Y el peso de la culpa la mantenía despierta por las noches. Sofía, por su parte, enfrentaba sus propios demonios. En su trabajo, colegas la felicitaban por el coraje de María. Pero ella sentía la presión de ser el catalizador del caos. ¿Valía la pena el amor si destruía vidas? Una amiga cercana, Laura, le advirtió: la sociedad no cambia de la noche a la mañana. Podrías perderlo todo. Sofía dudaba. Pero al ver a María cantando con pasión renovada, su resolución se fortalecía. Juntas, asistieron a una manifestación por derechos LGBT en la Puerta del Sol, donde por primera vez María se sintió parte de algo mayor. Pero al volver a casa, encontraron un mensaje anónimo en la puerta: pecadoras, arrepentíos o pagaréis. El miedo se instaló. Y María comenzó a cuestionar si su amor era una bendición o una maldición. El ascenso de la canción trajo oportunidades, pero también traiciones. Un viejo amigo del coro, Pedro, se acercó fingiendo apoyo, solo para filtrar detalles privados a la prensa sensacionalista. El titular: la gospel lesbiana, feo farsa, la destrozó. María confrontó a Pedro en una cafetería, donde él admitió su envidia y prejuicios. Pensé que te ayudaba a volver al camino correcto, dijo. Esa confrontación fue un punto de quiebre. María se dio cuenta de que la lealtad era frágil en un mundo de juicios. Sofía, testigo de todo, juró protegerla. Pero internamente luchaba con la ira hacia una sociedad que las obligaba a pelear por su derecho a amar. A medida que la fama crecía, María recibió una invitación a un festival de música en Barcelona. Era una chance para consolidar su carrera. Pero requería viajar sin Sofía, quien tenía compromisos laborales. La separación temporal avivó inseguridades. ¿Podría María resistir la tentación de negar su relación para ganar aceptación? En el tren hacia Barcelona, reflexionó sobre su vida, recordando momentos felices con Sofía, como paseos por el Retiro donde se sentían libres. Pero el eco de las palabras del sacerdote la perseguía: ¿vale la pena el infierno por un amor terrenal? Al llegar, el festival la recibió con aplausos, pero también con protestas de grupos conservadores. María subió al escenario, su voz temblando al principio, pero ganando fuerza. La multitud coreó Amor en sombras. Y por un momento, sintió liberación. Sin embargo, una llamada de su madre la devolvió a la realidad: vuelve a casa, o te perderé para siempre. El dilema se intensificaba. Y María sabía que cada paso adelante costaba un pedazo de su alma. De regreso en Madrid, María encontró a Sofía esperándola en la estación con una sonrisa forzada. La separación había sido breve, pero suficiente para que dudas se colaran en sus mentes. Sofía había pasado los días lidiando con comentarios en el trabajo,
donde algunos colegas la miraban con lástima. Otros con admiración. «Eres valiente», le dijo su jefa. Pero Sofía sentía que la valentía era un lujo que no podían permitirse. Esa noche, en la cama, María confesó sus miedos: «Siento que estoy destruyendo todo lo que amo». Sofía la besó suavemente, asegurándole que juntas superarían. Pero en su interior, un nudo de resentimiento crecía hacia la familia de María por su intransigencia. La presión familiar escaló cuando Javier organizó una intervención. En la casa familiar, doña Carmen, Javier y una tía devota esperaban a María. «Esto no es amor. Es confusión», argumentó la tía, citando pasajes bíblicos. Javier, con tono profesional, presentó un plan: terapia de conversión en un centro católico. María se horrorizó, recordando historias de amigos que habían sufrido en tales lugares. «No soy una enfermedad», gritó. Pero las lágrimas de su madre la ablandaron. Doña Carmen suplicó: «Por favor, hija, elige a Dios y a nosotros». María salió huyendo, el corazón partido entre lealtad filial y autenticidad. Sofía, al escuchar el relato, explotó de rabia. «No puedes dejar que te manipulen así», exclamó. Por primera vez, discutieron acaloradamente. Sofía acusó a María de ser débil, mientras María replicaba que Sofía no entendía el lazo familiar. La pelea culminó con Sofía saliendo del apartamento, dejando a María sola con sus pensamientos. En esa soledad, María compuso otra canción: «Cadenas rotas», sobre romper ataduras emocionales. La grabó y la subió, ganando más seguidores. Pero el costo personal era alto. Sofía pasó la noche en casa de Laura, cuestionando si su amor valía el dolor que causaba. Al día siguiente, una reconciliación tentativa ocurrió en un café. Sofía admitió su miedo a perder a María, y ésta prometió no ceder ante la familia. Pero el destino intervino: un productor mayoritario ofreció a María un contrato discográfico, con la condición de suavizar su imagen pública. «No menciones tu orientación», le dijo. María dudó, viendo en ello una traición a sí misma. Sofía la apoyó en rechazar. Pero la oferta tentaba con estabilidad financiera. «Podríamos vivir sin preocupaciones», argumentó María. Sofía, herida, vio en eso un retroceso. La decisión pendía como una espada sobre ellas. Mientras tanto, la sociedad respondía de formas mixtas. En redes, hashtags como apoyo a María contrastaban con pecado gospel. Una entrevista en un programa de TV nacional la expuso al escrutinio público. El presentador, un hombre conservador, la interrogó sobre su fe: «¿Cómo reconcilias tu pecado con tus canciones religiosas?». María respondió con dignidad: «El amor no es pecado, el odio lo es». La audiencia aplaudió. Pero en casa, su familia vio la emisión con horror. Javier llamó furioso: «Estás avergonzando nuestro apellido». Sofía enfrentó su propio conflicto en la ONG. Un donante importante, católico devoto, amenazó con retirar fondos si seguían apoyando causas LGBT. Su jefa le pidió discreción. Pero Sofía se negó, defendiendo su relación abiertamente en una reunión. Eso le costó una advertencia laboral. Y el estrés la llevó a cuestionar su carrera. «¿Vale la pena sacrificar todo por nosotras?», le preguntó a María una noche. Esta, con voz quebrada, respondió: «Sí. Porque sin ti no soy nada». Pero las dudas persistían.
Y una traición inesperada acechaba. Pedro, el ex amigo del coro, reapareció con una oferta falsa de reconciliación. Invitó a María a un evento neutral. Pero era una trampa para confrontarla con líderes religiosos. Allí, el padre Antonio la esperó, urgiéndola a arrepentirse públicamente. María se sintió acorralada. Y en un momento de pánico, negó temporalmente su relación para escapar. Al contárselo a Sofía, esta se sintió traicionada. Me negaste. La discusión escaló. Y Sofía empacó una maleta, amenazando con irse. María suplicó. Pero el daño estaba hecho. Esa noche, sola, María enfrentó su reflejo en el espejo, preguntándose si su cobardía destruiría lo único puro en su vida. La canción Cadenas Rotas se convirtió en un himno para muchos. Pero para María, era un recordatorio de sus cadenas internas. Sofía volvió al día siguiente. Pero con condiciones, debemos ser honestas. O esto no funcionará. Juntas, planearon confrontar a la familia. En una cena tensa, María anunció su compromiso con Sofía. No legal aún, pero simbólico. Doña Carmen lloró. Javier se enfureció. Pero María se mantuvo firme, elijo el amor. La familia se dividió, la tía se fue. Pero doña Carmen, en un gesto de vulnerabilidad, abrazó a su hija brevemente. Era un progreso frágil, pero real. Sin embargo, la sociedad no perdonaba fácilmente. Un boicot a sus conciertos surgió de grupos conservadores, reduciendo sus ingresos. María y Sofía lucharon financieramente, pero su vínculo se fortaleció en la adversidad. Sofía renunció a su trabajo para unirse a María en giras, convirtiéndose en su manager informal. En una actuación en Sevilla, María dedicó una canción a Sofía públicamente. Un acto de coraje que las unió más. Pero el precio era alto, aislamiento de amigos antiguos y constantes amenazas en línea. María comenzó terapia para lidiar con la ansiedad, reconociendo que la libertad tenía un costo emocional. El clímax se acercaba cuando un escándalo mayor estalló. Un tabloide publicó fotos privadas, robadas por Pedro, exponiendo momentos íntimos sin explícitos. La humillación fue devastadora. Sofía, furiosa, confrontó a Pedro legalmente, demandándolo por invasión de privacidad. El proceso judicial fue agotador, revelando prejuicios en el sistema. María testificó, exponiendo su vulnerabilidad al mundo. El juez falló a su favor, pero el daño reputacional persistía. En medio del caos, María compuso su álbum debut, canalizando el dolor en arte. Sofía, a su lado, sacrificó su propia carrera, pagando el precio de la lealtad. Con el juicio ganado, María y Sofía sintieron un alivio temporal. Pero la victoria fue pírrica. La exposición mediática atrajo más atención, dividiendo opiniones en España. En foros en línea, debates sobre fe y orientación sexual ardían, con María como figura central. Ella recibió invitaciones a charlas TED-like sobre identidad, pero rechazó muchas para proteger su salud mental. Sofía, ahora desempleada, luchaba con resentimiento porque yo pago el precio de tu fama. María, sintiéndose culpable, prometió equilibrar. Pero la realidad era cruel. La familia de María intentó un acercamiento. Doña Carmen, influida por un sacerdote progresista, visitó el apartamento. No entiendo. Pero te quiero, dijo con voz temblorosa.
Fue un momento emotivo. Pero Javier permaneció distante, enviando mensajes acusadores. María anhelaba reconciliación, pero sabía que requeriría tiempo. Sofía, escéptica, advirtió, no confíes tan rápido, podrían herirte de nuevo. Su desconfianza creó fricción. Y pequeñas discusiones se acumulaban. En el ámbito profesional, María firmó con un sello independiente que apoyaba a artistas LGBT. Su álbum Sombras y Luz debutó con éxito moderado. Pero críticas conservadoras lo tildaron de propaganda. En una firma de autógrafos en Valencia, un fanático la confrontó, ¿traicionas a Dios? María respondió con calma, Dios es amor. No exclusión. Sofía. Presente. La defendió físicamente cuando el hombre se acercó demasiado, resultando en un incidente que llegó a las noticias. Ese acto de protección profundizó su lazo. Pero Sofía sufrió moretones emocionales. Un giro inesperado vino de la iglesia. El padre Antonio, tras reflexionar, le escribió una carta pidiendo perdón. He sido ciego, admitió. María debatió responder. Pero Sofía la animó, perdónalo por ti. No por él. La reunión fue tensa, el sacerdote ofreció reintegrarla al coro. Pero María declinó, mi fe es personal ahora. Fue un cierre parcial, pero liberador. Sin embargo, no todos eran tan abiertos, grupos extremistas enviaron amenazas, forzándolas a mudarse temporalmente. Sofía, en su búsqueda de propósito, inició un blog sobre experiencias LGBT en España. Sus posts ganaron tracción, pero atrajeron trolls. Una noche, un ciberataque borró su contenido, revelando la vulnerabilidad digital. María la consoló. Pero Sofía se quebró, estoy cansada de pelear. María, sintiéndose responsable, propuso una pausa en su carrera. Nos iremos de viaje, dijo. En las Islas Canarias encontraron paz temporal, reconectando en playas soleadas. Pero el regreso trajo realidad, deudas acumuladas y presión social. Una traición mayor surgió de Laura, la amiga de Sofía. Celosa del vínculo, filtró detalles a un periodista, creando un artículo sensacionalista sobre el lado oscuro del amor de María. Sofía se sintió devastada, confíe en ella. Confrontaron a Laura en su casa, donde admitió su envidia, quería lo que tenéis. La amistad se rompió, dejando a Sofía aislada. María, en solidaridad, cortó lazos con mutuos conocidos, pagando con soledad. El álbum escaló charts, llevando a María a una gira nacional. En Bilbao, durante un concierto, colapsó por estrés. Hospitalizada, enfrentó un diagnóstico de agotamiento. Sofía permaneció a su lado, sacrificando todo. No puedo verte así, sollozó. María, en recuperación, reflexionó sobre sus elecciones, había valido la pena. Decidió donar ganancias a causas LGBT, convirtiendo dolor en propósito. Pero el precio familiar persistía, doña Carmen sufrió un infarto menor, culpando indirectamente a María. Javier la visitó en el hospital, mamá necesita paz. María suplicó unidad. Pero Javier exigió, elige, nosotras o ella. Sofía, oyendo eso, explotó en una discusión familiar. María no es una elección, es quien es. Doña Carmen, desde la cama, intervino, basta. Quiero conocer a Sofía. Fue un avance inesperado, pero tenso.
En una cena hospitalaria, Sofía compartió su historia, humanizándola ante la familia. Javier se suavizó ligeramente, admitiendo prejuicios. María sintió esperanza, pero sabía que la aceptación era frágil. De vuelta en Madrid, un festival Pride las invitó como oradoras. María cantó. Sofía habló sobre resiliencia. La multitud las ovacionó. Pero contra manifestantes gritaron insultos. Un objeto lanzado hirió levemente a Sofía, recordándoles el peligro. En casa, vendaron heridas físicas y emocionales, cuestionando su exposición. María compuso Heridas curadas. Sobre sanar a través del amor. El single subió, pero el costo acumulado pesaba. El punto de inflexión llegó con una oferta internacional, un tour en Latinoamérica. María vio oportunidad. Pero Sofía dudaba, no quiero perderte en la fama. Discutieron sobre prioridades, revelando miedos profundos. María aseguró, tú eres mi ancla. Aceptaron, pero con condiciones de equilibrio. En preparación, enfrentaron un último conflicto, un ex de Sofía reapareció, ofreciendo normalidad. Sofía lo rechazó firmemente. Pero la tentación momentánea la aterrorizó. Confesó a María, fortaleciendo su honestidad. Juntas, miraron al futuro, conscientes de que cada victoria exigía sacrificio. El tour por Latinoamérica comenzó en México, donde María fue recibida como heroína. Sus conciertos llenos, con banderas arcoíris ondeando, le dieron un sentido de comunidad. Pero la distancia de España amplificaba problemas. Sofía, acompañándola, lidiaba con celos por fans adoradoras. Ellas te ven como un ídolo, no como humana, confesó una noche en un hotel de Ciudad de México. María la tranquilizó. Pero el estrés del viaje erosionaba su intimidad. Llamadas diarias a doña Carmen revelaban progreso. La madre asistía a grupos de apoyo para familias LGBT. Javier, reticente, enviaba mensajes neutrales. En Buenos Aires, un escándalo local estalló. Un medio argentino distorsionó palabras de María, acusándola de atacar la fe católica. Protestas fuera del venue forzaron cancelación. Sofía, protegiéndola, confrontó a manifestantes, resultando en un altercado verbal que la dejó sacudida. Esto es demasiado, murmuró María, sintiéndose culpable. Consideró retirarse. Pero un mensaje de fans la motivó, tu voz nos salva. Continuaron, pero con seguridad reforzada. De regreso en España, la dinámica familiar evolucionó. Doña Carmen invitó a Sofía a una comida. Tensa al principio, la conversación fluyó sobre pasatiempos compartidos. Eres buena para mi hija, admitió Carmen. Javier, presente, guardó silencio, pero no hostil. María sintió alivio. Pero Sofía permaneció cautelosa, es un paso, no el fin. El progreso se vio amenazado cuando un primo conservador difundió rumores, causando aislamiento social. María perdió invitaciones a eventos familiares, pagando con soledad. Profesionalmente, un dueto con una artista famosa impulsó su carrera. Pero la colaboradora, al enterarse de su orientación, se retiró por diferencias creativas. La traición dolió, recordando prejuicios persistentes. Sofía la animó a soltar, crea tu propio camino. María lanzó el dueto sola, convirtiéndolo en éxito. Sin embargo,
El rechazo acumulado la llevó a terapia grupal, donde conoció historias similares, fortaleciendo su resiliencia. Un conflicto interno surgió cuando Sofía recibió una oferta laboral en Barcelona. Es mi chance de reconstruir, dijo. María apoyó. Pero la separación inminente avivó inseguridades. ¿Sobreviviremos a la distancia?, preguntó. Sofía prometió visitas semanales. Pero ambas sabían el riesgo. En la mudanza, emociones brotaron, lágrimas, promesas, miedos. María compuso Distancia del corazón, capturando el dolor. En Barcelona, Sofía floreció en su nuevo rol en una ONG. Pero extrañaba a María. Llamadas nocturnas mantenían el lazo. Pero malentendidos crecían. Una noche, Sofía salió con colegas. Y una foto inocente con una mujer desencadenó celos en María. «No confías en mí», acusó Sofía. La discusión por teléfono escaló, terminando en silencio. María, sola en Madrid, confrontó su posesividad, reconociendo que el amor requería confianza. La reconciliación ocurrió en un fin de semana en Barcelona. Caminando por la Sagrada Familia, discutieron abiertamente. Debemos crecer juntas, no dependientes, dijo Sofía. María acordó. Y planeaban mudanza conjunta. Pero el destino intervino, doña Carmen recayó en salud, requiriendo cuidado en Madrid. María volvió, posponiendo planes. Sofía, frustrada, sintió sacrificio desigual, siempre es tu familia primero. El clímax familiar estalló en una reunión. Javier reveló su propia lucha, tengo un amigo gay, entiendo más ahora. Admitió prejuicios pasados, pidiendo perdón. Doña Carmen, débil pero determinada, bendijo la relación, quiero verte feliz. María lloró de alegría. Pero Sofía, testigo, sintió validación tardía. El precio, años de dolor. Con estabilidad familiar. Enfocaron en sociedad. Participaron en una campaña contra discriminación, exponiéndose a críticas. Un debate televisivo las enfrentó a opositores. María argumentó con pasión, el amor no discrimina. Ganaron simpatía pública. Pero amenazas aumentaron. Un intento de acoso en casa las forzó a denunciar, revelando corrupción en policía local. El tour final en Madrid culminó en triunfo. María invitó a su familia al escenario, simbolizando unidad. Sofía, backstage, sonrió orgullosa. Pero post-concierto. Una reflexión, ¿hemos pagado suficiente? María lanzó un libro de memorias, detallando luchas, inspirando a otros. Sofía, a su lado, encontró equilibrio en trabajo y amor. Sin embargo, sombras persistían, no todo era perfecto. Años de batallas culminaron en una vida más serena. Pero las cicatrices permanecían. María y Sofía se mudaron a un piso en Gracia, Barcelona, donde la comunidad era más abierta. María continuaba música, enfocada en mensajes de empoderamiento. Sofía ascendió en su ONG, liderando proyectos. Su relación, fortalecida por pruebas, se convirtió en ejemplo para muchos. Pero ocasionales discusiones recordaban fragilidad, vale la pena revivir el pasado. La familia visitaba regularmente. Doña Carmen, recuperada, cocinaba para ellas, aceptando gradualmente. Javier, ahora aliado,
Asistía a eventos Pride. Pero tensiones subyacentes surgían en fiestas familiares, donde tíos conservadores murmuraban. María elegía ignorar, priorizando paz. Sofía, menos paciente, confrontaba, el silencio es complicidad. Sus diferencias enriquecían, pero exigían compromiso constante. Profesionalmente, María ganó un premio nacional por contribución cultural. En el discurso, agradeció a Sofía, mi musa y mi fuerza. La ovación fue ensordecedora. Pero backstage, Sofía confesó agotamiento, a veces quiero una vida normal. María entendió, la fama era una carga. Decidieron pausar giras, enfocando en vida privada. Un desafío final surgió con la legalización de su unión. En una ceremonia íntima, se casaron simbólicamente, esperando cambios legales. Familia y amigos asistieron, marcando cierre. Pero un invitado inesperado, el padre Antonio, ofreció bendición no oficial, Dios ve el amor puro. Fue redentor. Pero María reflexionó sobre años perdidos en conflicto. En reflexión, María escribió una canción final para su álbum Cierre, Precios pagados. Hablaba de sacrificios por autenticidad. Lanzado, inspiró debates nacionales sobre tolerancia. Sofía, coautora, agregó perspectivas sociales. Juntas, fundaron una fundación para juventud LGBT, convirtiendo dolor en legado. Pero no todo era idílico. Sofía enfrentó burnout, requiriendo terapia. María la apoyó, reconociendo reciprocidad. En sesiones, desenterraron resentimientos, traiciones pasadas, sacrificios desiguales. Emergiendo más fuertes, priorizaron salud mental. La sociedad evolucionaba lentamente. Leyes avanzaban, pero prejuicios persistían en rincones rurales. María y Sofía abogaban, pagando con exposición continua. Un documental sobre su vida expuso vulnerabilidades, atrayendo empatía y odio. Decidieron perseverar, sabiendo que cambio requería coraje. En un atardecer en la playa de Barceloneta, reflexionaron. Hemos ganado mucho. Perdido también, dijo María. Sofía asintió, pero elegiría esto de nuevo. Su amor, templado en fuego, era inquebrantable. Es correcto priorizar el amor personal sobre las expectativas sociales y familiares, incluso si implica dolor para todos los involucrados.